Gracias, ¿cierto? A continuación, ¿cierto? Vamos a dejar con la siguiente ponencia, que es sobre informalidad y mercados de trabajo inequitativo, un enfoque global. Va a exponer el doctor Carles Montaner. Él es un epidemiólogo social especializado en condiciones de empleo, perteneciente a la Escuela de Salud Pública, ¿cierto?, en la Universidad de Toronto. Tiene 20 minutos. Muchas gracias. Bueno, la presentación va a ser escrita en inglés, me perdonarán por colonialismo lingüístico, pero lo voy a hablar en castellano con fuerza acento catalán. Haré 3 puntos en esta presentación, 3 argumentos. Uno, que los indicadores o las características de la equidad de un mercado laboral son heterogéneas en la región latinoamericana y que, a pesar de las ideas de Milanovic y otros de que la región, comparadas con otras del mundo, es más homogénea con respecto a desigualdades de ingresos entre los países y de que se puede asumir que habrá una tendencia a una misma evolución política, pues que vale la pena caracterizar los distintos tipos de mercado laboral, su equidad y su relación con la salud, que es el segundo punto. Y al final voy a intentar defender la idea de que en el contexto de los mercados laborales inequitables de la región con alta informalidad, la idea de protección universal parece ser la vía más adecuada para reducir estas inequidades en salud en concreto. Y que, en fin, el modelo de flexibilidad, aunque no se puede trasladar directamente a la región, ofrece algunas ideas de las cuales se pueden sacar políticas que a lo mejor sean útiles. La primera parte, que es la de mostrar la heterogeneidad de los mercados laborales en su inequidad y su relación con la salud, viene derivada de varios artículos que hemos hecho en unos años, el último el año pasado en BMC, Public Health, que era una tipología global de mercados laborales y su relación con la salud. En este caso nos hemos ceñido a las 48 naciones de PAHO. Clasificamos primero los países según una idea del World Systems, el sistema del mundo, no necesariamente porque nos adherimos a la teoría y a su terminología, sino queremos indicar que hay una interrelación entre los países, que no son independientes. Entonces, vamos a mirar las asociaciones de forma, digamos, cualitativa y luego con grupos de países. Primero entre los indicadores de mercado laboral inequitativo y salud, y luego entre grupos de países que identificamos con distintos niveles de desigualdad en su mercado laboral. En concreto nos ceñimos con 3 indicadores que ahora veremos. Primero, la clasificación de acorde con el sistema de mundo, digamos, que tiene 3 componentes, el llamado periferia, semiperiferia y core. Centro es más bien una clasificación de desarrollo económico, alto, medio y bajo. La sacamos del el criterio Atlas del Banco Mundial de 2010. Y ahí están cómo transformamos las 5 categorías del sistema Atlas en las 3 categorías del World Systems Theory, ¿verdad? Luego, como indicadores de inequidad del mercado laboral, solo escogemos 3, aunque en otros estudios anteriores usábamos más, como proporción de trabajo infantil y otros. Aquí, de momento, solo usamos el de desigualdad de género entre la ratio de los ingresos de mujeres respecto a hombres, y luego la participación en el mercado laboral de mujeres versus hombres, y luego la proporción de trabajadores pobres. Luego hacemos una fiabilidad de ese indicador y hacemos también un análisis de componentes principales que nos lleva a un factor, un puntaje de factor, que luego sometemos a un análisis de enracimado, que nos agrupa a los países según su similaridad con este factor, que mide realmente este conjunto de inequidades en el mercado laboral, de género y luego la de trabajadores pobres.
Luego hacemos una correlación del factor con indicadores de salud y luego un análisis de varianza entre los 5 clústeres o agrupaciones de países que obtenemos con respecto a las variables de salud. Y esas variables de salud son las siguientes, que las obtenemos de los datos regionales de la PAJO. En los países, los 48 países, lo más cercano a la fecha de 2010, de donde obteníamos la clasificación del sistema de World Systems Theory, o sea, esos grupos de 3, intentamos hacer el año que sea más cerca de 2010 para los siguientes indicadores: expectativa de vida, mortalidad infantil de menos de 5 años y mortalidad materna. Esos son los 5 indicadores que usábamos, que son bastante estándar dentro de este campo, ¿verdad? La clasificación, la primera, la de los 3 grupos basados en la teoría del sistema del mundo, pues nos da 2 países de ingresos altos, que son Estados Unidos y Canadá, luego un gran grupo medio, que eso ya nos dice algo de que hay una tendencia a que los ingresos suban en la región y se considere esos países como de ingresos medios, y un grupo de menores ingresos, al final solo con 12 Estados miembros. A partir de ahí hacemos el análisis de enracimado, primero para los países llamados semiperiféricos a la teoría de World Systems, pero que son realmente de ingresos medios, que nos da 2 racimos, que veremos en detalle. Aquí los nombres están un poco pequeños para leerlo directamente, y en el grupo de menores ingresos de países también sacamos 2 racimos. El análisis parece adecuado porque los números de países en los racimos es parecido, o sea, los racimos están equilibrados. Y bueno, hemos obtenido 4, 2 para cada grupo en el sistema mundial. Por ejemplo, aquí tenemos el primer racimo, que llamamos liberal, es el de Estados Unidos y Canadá, que no sometimos a análisis de racimado porque solo había 2. Pero el segundo grupo, los 2 racimos que damos, lo llamamos residual porque los labels tienen una interpretación referente a análisis previos, pero digamos son países que están en la esfera de Estados Unidos y de sus colonias previas, o que son países que aún pertenecen, de hecho, a Inglaterra o a Estados Unidos, como las Islas Vírgenes, ¿verdad? Luego tenemos el grupo de los mercados laborales latinoamericanos con más igualitarios. Ahí entrarían ejemplos de Brasil, Chile, México y Venezuela. Luego los que tienen un poco más de desigualdad en los indicadores que usamos, como Bolivia, Panamá y Paraguay. Y luego el grupo que llamamos informal, que corresponde también a países con grandes niveles de informalidad en análisis previos, que encontrarían países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y Haití, ¿verdad? Esos son ejemplos que ilustran los 5 racimos o clústeres que obtenimos en el resultado. La correlación con salud del factor que sometimos al clúster nos daba significativo para todos los indicadores de salud en la dirección esperada, ¿verdad? No voy a mostrar esto, pero está disponible. Aquí están los resultados con la expectativa de vida de los 5 clústeres. Se ve un gradiente para la salud, la expectativa de vida de las mujeres, la de los hombres, y las dos ambas consideradas en verde, ¿verdad? Y hay un gradiente entre los 5 clústeres, del liberal, que está en Estados Unidos, hasta el llamado informal, que es el que está en los países como Nicaragua o Honduras, por ejemplo, que he mostrado en un par de diapositivas anteriores. Eso es lo mismo para mortalidad, y pasaré a enseñar con los indicadores de mortalidad infantil. Aquí nos muestra la relación, ¿no?,
en que los países liberales tienen la mortalidad más baja, tanto la mortalidad infantil como la de menos de 5 años, y el clúster informal la más alta, y hay un gradiente también parecido al de la expectativa de vida y la mortalidad. Los resultados del análisis de balanza muestran que para todos los indicadores, los clústeres, hay diferencia entre ellos, ¿verdad? Para todos los usados. Y luego los test post-hoc entre grupos, entre diferentes clústeres, muestran que las mayores diferencias o las significativas están entre el clúster informal, como Haití, por ejemplo, y el liberal, Estados Unidos, el grupo de los países de ingresos bajos, que es menos desigual, que estaría el ejemplo de Panamá, y también el grupo de Estados Unidos, y luego entre los países que están en la esfera inglesa americana, medio aún colonias, y el grupo informal. Entonces, la conclusión es que hay heterogeneidad en los indicadores de equidad en el mercado laboral en la región, que no se pueden considerar como uno solo, y que al menos parecen haber dos grupos de distintas velocidades en cuestión de equidad, y que además se relacionan con salud, ¿no? Estas son las dos conclusiones. Y que las diferencias están mayores entre los extremos, por decirlo así, entre el grupo, digamos, de mercados laborales que llamamos informal, donde curiosamente, por análisis previos, la informalidad es mayor también, y los que tienen, bueno, el tipo liberal, que sería Estados Unidos, y sus, digamos, países caribeños asociados, como serían las Islas Vírgenes. Y también en contra de lo que dice Montesinos, de acuerdo con lo que los análisis de Montesinos con las políticas de los países de la región, no vemos una relación muy clara con política económica. Es decir, lo que él hizo es comparar la disminución de desigualdad y de otros indicadores de equidad de ingresos en los países. Él trabaja en el Institute of Policy Research de Washington, para mostrar que, por ejemplo, Venezuela y Brasil tienen una reducción de desigualdad de ingresos pareja, a pesar de lo que se ve muchas veces en comentarios, tanto en la prensa como en revistas, de que hay un grupo, digamos, de radical en Estados Unidos de izquierda y otro de socialdemocracia más apetecible, al menos en el norte, y que tienen trayectorias muy distintas. Él mostró que ello no era así. Nosotros tal vez sea demasiado pronto, pero estos indicadores de desigualdad no muestran clústeres que sean claramente diferenciados políticamente. Esa es la idea. Tal vez ocurra más adelante, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer con esto? ¿Qué hacer con la heterogeneidad? El problema de que la desigualdad en el mercado laboral está correlacionada con salud. ¿Cuál es la opción? Bueno, la literatura muestra muchas opciones, claro, desde fomentar la fuerza sindical, la institucionalización del mercado de bienestar mediante políticas universales, incrementar la formalización, reducir la influencia del liberalismo a través de los acuerdos como el CAFTA, por ejemplo, promover cooperativas, en fin. Lo que voy a analizar brevemente, y que es la primera vez que se ha hecho al menos en el mundo de salud, es analizar un poco la opción de la flexibilidad, que ha sido realmente, se pretende o se considera en la literatura como una alternativa de política de mercado laboral que reduce los efectos negativos sobre el bienestar de los trabajadores de la inestabilidad en el mercado laboral flexible, incluyendo la informalidad. ¿Cuál es la definición de esta política de mercado laboral? Pues es una combinación de flexibilidad en la relación de empleo combinada con una protección social universal y muy generosa, básicamente, pero coordinada y a través de políticas de mercado laboral activa. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, este es el triángulo de Ullhagen, que intenta explicar cómo funciona la flexibilidad.
aquí lo esencial es esa combinación entre estos tres factores, ¿verdad? La flexibilidad del mercado laboral, es decir, la facilidad de que despidan a uno, eso se mantiene, que ya existe suficientemente en la región, y además se le añade una generosidad en el estado de bienestar, derechos universales como salud, educación, seguridad social. Y ello se combina con una política de mercado laboral activa, que voy a describir en un momento. Los dos momentos de este círculo en el que se supone el trabajador se beneficia, incluido el informal, es que el Estado toma una acción activa en encontrar empleo para el trabajador, ¿no? Y ayudarle en las transiciones dentro del mercado laboral. Es decir, a saber, los mecanismos que se describen son que a través de la política de mercado laboral activa se reduce la segmentación en el mercado de trabajo entre los que están a tiempo completo y a tiempo parcial, ¿no? Y también se ofrece seguridad durante las transiciones mediante una compensación generosa a través del seguro de desempleo, en el cual hay más pueden cualificar, la cantidad que se da al trabajador se parece a la que tenía cuando estaba contratado y su duración es suficiente, ¿verdad? Estos tres elementos. Luego se le da educación al trabajador para que encuentre trabajo más fácilmente y se ayuda al trabajador a que encuentre trabajo conectándolo con empleadores. Esos son algunos de los mecanismos que ayudan al trabajador en este contexto de flexibilidad, en concreto los elementos del mercado, de la política de mercado laboral activa. Y ha sido exitoso este sistema, al menos hasta el principio de la recesión, en Dinamarca y en Holanda, ¿verdad? Entonces, lo que en el caso danés, que es el que voy a ver por falta de tiempo, no voy a ver el de Holanda, que tiene ciertas diferencias. En el caso danés no era una política, digamos, institucionalizada. Se encontraron con ello a través de la combinación del neoliberalismo, si quieren, de los años 90, que hizo que se abaratase el despido, pero en un contexto en que las protecciones y el estado de bienestar era muy potente. Entonces, la conjunción que no era esperada de estos dos factores les permitió ajustarse a la nueva situación económica y permitir que, por ejemplo, los niveles de desempleo fuesen mucho menores en su país que en otros países europeos, que no se daban estas características. En el caso de Holanda fue distinto, fue más una política deliberada del Estado, ¿no? Del gobierno. Y allí en Dinamarca se pasó del 12 al 3% de desempleo entre el 93 y el 2008. Ahora, en fin, la cuestión de lo que ocurre después de la recesión es distinta, ¿verdad? Entonces, hay un elemento, digamos, así, weberiano, protestante, potente en esas políticas, en lo cual el trabajador se le fuerza de alguna manera a ir a buscar trabajo, ¿verdad? Que eso, desde luego, es lo que da mayor soporte entre los empleadores. Y aquí tienen la evolución de estos dos países que están ya en el 2008 y en el 2010 entre los países que tienen una menor tasa de desempleo en Europa, que la tiene muy alta, sobre todo en el sur en general, y más alta que en Norteamérica, de 3 y 4%, ¿verdad? En 2008 y en 2010. Tal vez eso se pueda explicar de otra manera, ¿no? Que una de las características de estos países es que hay una proporción de trabajos con ingresos bajos menor que en otros países también. Claro, eso es más difícil de trasladar en el contexto latinoamericano, aunque uno se puede imaginar que la otra parte, la de protección social universal, sería más factible. Incluso, digamos, lo que ha sugerido Somavia de sindicación automática, ¿verdad?
ya hablando de seguridad social universal, dejar de considerar el mercado laboral como un criterio para derechos, sino dárselos a todos los trabajadores y a todos los ciudadanos y eliminar los problemas de estos análisis que, como ha dicho mi predecesor, son hasta cierto punto artificiales porque hay una salida y entrada en distintas posiciones dentro del mercado laboral de las mismas personas, ¿verdad?, a lo largo del tiempo. Entonces, en fin, otras características de lo que se puede decir del sistema danés es que se ha conseguido que la transición entre empleo y desempleo sea menor y que, bueno, se necesita una voluntad política por parte del Estado de dar dinero para estos programas, que eso es innegable, pero se consigue un mayor nivel de satisfacción y yo diría que de salud al menos mental, porque no se puede, en fin, hacer inferencias con salud física muy claramente en condiciones de este tipo sin más datos y, en fin, son países competitivos. Aquí se ve los resultados de una comparación de Dinamarca con Canadá y con el conjunto de la OECD y se ve que tienen un desempleo más bajo, desempleo juvenil más bajo, menor pobreza, desempleo, subsidio de desempleo más alto, un gasto mayor en políticas de mercado laboral y ahí está tal vez uno de los secretos, una sindicación también más alta, ¿no? Claro, esta es la parte más difícil de generalizar globalmente, sobre todo en mercados informales. Lo cual no quiere decir que no se pueda conseguir lo mismo con otros mecanismos políticos, de los cuales los sindicatos van a tener que ser parte. Entonces hay una discusión sobre la viabilidad de este modelo y hay algunas asunciones que hay que tener en cuenta, que la flexibilidad es prácticamente una forma de ayudar más al empleador que al trabajador, por eso algunos sindicatos europeos se han opuesto a esa tendencia, aunque la prefieren a otras alternativas, y que base de la idea de que, en fin, eso puede ocurrir incluso en tiempos de recesión, que no tiene en cuenta el ciclo económico que ha mencionado el doctor Weller previamente. Eso no se tiene en consideración. Desde el punto de salud, las oscilaciones del ciclo no son tan importantes porque en los periodos de crecimiento es cuando hay más mortalidad, que sería cuando se podría practicar la flexibilidad con más facilidad. Entonces, también la idea de que la educación lleva automáticamente a encontrar trabajo, hay algunas otras asunciones y que lo que más importante es la seguridad económica, no tanto la seguridad en el trabajo, que es otra cosa que se debería estudiar a nivel más micro, ¿verdad? Claro, ¿por qué tenemos que aceptar la idea de que la gente que trabaja, por decirlo así, la clase trabajadora, va a tener que adaptarse a las necesidades de los negocios, ¿verdad? Simplemente van a tener que, aunque tengan seguridad económica, a lo mejor lo que quiere la gente es una seguridad a largo término que les permita desarrollar sus habilidades únicas en una profesión, en lugar de tener que saltar de trabajo en trabajo, incluso cuando no hay pérdida económica, ¿no?, que es lo que propone ese sistema. Pues eso es todo y muchas gracias.